Como ya les había indicado, en esta tutoría vamos a tratar un tema de mucha importancia que tiene que ver justamente con el derecho constitucional comparado y la hermenéutica jurídica. Entendemos que obviamente el derecho constitucional comparado es una herramienta muy utilizada y muy necesaria entre las constituciones o entre los ordenamientos jurídicos de los estados y tiene obviamente por objeto básicamente que a través del desarrollo jurisprudencial, el desarrollo normativo, podamos establecer nuevas tendencias dentro del derecho. Me he permitido realizar una pequeña presentación que les voy a compartir para un poco ir conversando en base a este ámbito, como les digo, muy importante y necesario, y poderlo también poner a disposición para que ustedes al final de la clase podamos conversarlo y podamos entenderlo si de parte de ustedes existe alguna duda en ese sentido. Me indican, por favor, si lo pueden visualizar. No, no, permítame, no. Por favor, si ponemos en silencio los micrófonos. Sí, ya se puede visualizar, doctor. Gracias. Como les venía diciendo, básicamente en esta clase vamos a abordar dos temas que obviamente al final o en el desarrollo de esta asignatura las vamos a ir unificando. Por un lado, en la hermenéutica jurídica como tal, como mecanismo de interpretación dentro del derecho, y la otra al derecho constitucional comparado como una forma o un mecanismo para ir revisando, analizando e introduciendo cada uno de los aspectos o de los elementos que dentro de la lógica del derecho, sobre todo el derecho constitucional, se van estableciendo en cada uno de los estados. Obviamente nos vamos un poco a ceñir, como ustedes han podido darse cuenta dentro del sílabo, en lo que tiene que ver a América Latina o al constitucionalismo en América Latina. Vamos a tomar aspectos relevantes desde la Corte Constitucional Colombiana, la Constitución de Colombia, la Constitución mexicana, y obviamente sobre la base de eso un desarrollo no solo en el ámbito jurisprudencial, sino también en el ámbito normativo, que siempre va a ser importante y necesario ponerlo en conocimiento o en relevancia de lo más importante. Partamos dentro de esta lógica del derecho constitucional comparado como una rama del derecho constitucional que busca en sí el estudio comparativo de las diferentes constituciones, ¿no? Ese estudio comparativo de las diferentes constituciones obviamente tiene por objeto que se establezca varios aspectos o se analice varios aspectos que van implícitos en ellos, desde la forma de gobierno, desde los derechos y garantías individuales, las estructuras del poder político, la organización eh, del Estado como tal, y aspectos que obviamente hoy por hoy ya se vuelven mucho más amplios en lo que tiene que ver con los derechos de las personas, tanto los derechos fundamentales, como en el caso del Ecuador y de otras constituciones también un poco de avanzadas de esta nueva línea o de esta nueva base del neoconstitucionalismo, que van buscando o van aplicándose con aspectos más garantistas. Y ahí es cuando es necesario este derecho constitucional comparado, que como vamos a ver en el desarrollo de las próximas clases, tendrá por objeto justamente insertar dentro del ordenamiento jurídico a través de las cortes constitucionales o tribunales constitucionales, dependiendo de los países, esos necesarios aspectos que tienen que ver con la introducción o la eh, producción, digámoslo así, de los derechos que más de avanzada, de cuarta generación, digámoslo ahora, se van utilizando.
porque la aplicación es necesaria en este sentido, porque obviamente desde el derecho constitucional comparado se busca o se establece como una herramienta para quienes se encargan o nos encargamos desde los operadores de justicia hasta los abogados y por ende todos los aspectos o todos los quienes formamos parte del mundo del derecho, para que se puedan, desde la creación de norma, pasando por la aplicación de jurisprudencia, también en la creación de políticas públicas. Y obviamente, en base a estas situaciones, creándose, dependiendo de la coyuntura que existe en cada uno de los estados, obviamente la solución de estos problemas. Ahora, esta parte del derecho constitucional comparado también tiene relevancia respecto de la comprensión o la introducción dentro del derecho internacional, obviamente por ciertos procesos que se aplican, que se determinan en la integración regional. Nosotros tenemos la Comunidad Andina como uno de los mecanismos de integración regional, supranacional. Teníamos también el Mercosur, entonces vale establecer que estos mecanismos también se utilizan o también forman las diferentes maneras de organización política y sobre todo dentro de los estados de derecho y de derechos, como lo tenemos nosotros, también situaciones y similitudes que nos permiten de una u otra manera que podamos analizar o podamos entender lo que tiene que ver con las similitudes o las diferencias para la aplicación en cada uno de estos estados. Esto es una situación interesante que busca o tiene por objeto siempre que podamos analizar o identificar estas situaciones. Tenemos claro, y esa va a ser una de nuestras próximas de nuestros próximos análisis, por ejemplo, la base jurisprudencial de la que nos ha servido la Corte Constitucional Colombiana, una corte con mucho más desarrollo en materia de fallos, en materia de sentencias, y que tiene también ese beneficio de poder utilizar o poder aplicar dentro de los ordenamientos jurídicos como el nuestro, que de una u otra manera, en el ordenamiento jurídico constitucional, digámoslo así, desde la creación de la Corte Constitucional como tal, ha permitido que también se tome en cuenta para varios desarrollos jurisprudenciales. Ahora bien, también hay que establecer para qué o por qué el derecho constitucional comparado tiene una relevancia en este caso. Primero hablemos de la elaboración de las nuevas constituciones. El Ecuador, Bolivia, muy posiblemente a posterior Chile, son de los países de América Latina que han desarrollado o han creado nuevas constituciones que obviamente basan o están basadas en esa nueva corriente neoconstitucionalista, corriente que ya se basa o parte del justnaturalismo, pero que ha servido como una herramienta para que el constituyente diseñe y busque las mejores prácticas en relación a la experiencia de otros países. ¿Por qué lo decimos así? Porque obviamente se trata de recoger dentro del derecho constitucional comparado todos esos aspectos que son necesarios para una introducción más amplia o más clara de los nuevos marcos constitucionales. Si nosotros nos ponemos a analizar la Constitución del Ecuador versus la Constitución de Bolivia, vamos a encontrar muchísimas similitudes, porque esas similitudes obviamente tienen que ver dentro, por ejemplo, de la determinación del Estado de Derechos, por un lado. Por otro, vamos a analizar también o vamos a determinar que existe ese catálogo de derechos que tenemos nosotros, catálogo de derechos fundamentales que están determinados. Tenemos esa protección estatal o esa protección primigenia al derecho al agua, dentro de este buen vivir o summa causae. Entonces hay situaciones que ya se van desarrollando y que otras constituciones o otros estados, sin que se elaboren nuevas constituciones, también lo van aplicando. La otra parte o la otra herramienta de aplicación que lo podemos entender aquí es también para una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque obviamente el derecho comparado es útil para las asambleas, en este caso la nuestra, los legisladores, para el establecimiento de la reforma de la Constitución y también estableciendo problemáticas que tienen que ver en el ámbito regional.
lo que ya se pudo haber hecho en un país y no resultó, obviamente en el próximo puede que lo apliquen de mejor manera sin que se llegue a este problema de mala o inaplicabilidad de la norma. La otra, en sentido de la interpretación de la Constitución, obviamente el derecho comparado se utiliza, sin duda alguna, dentro de los juzgados y tribunales de cada país para que no solo no se interprete la norma como tal, sino que se aplique en pro de los derechos. O sea, siempre, todos conocemos, ustedes, apreciados doctores, conocen que esta parte del derecho siempre busca que a través de la jurisprudencia, a través de los fallos inclusive de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, se pueda ir introduciendo eh, el juez como legislador negativo, en este caso por las cuestiones a veces que se aplican en pro de derechos, tenga que establecer y utilizar más el derecho comparado y inclusive los tratados y convenios que en materia de derechos existen para los países que son suscriptores, se lo aplique y se lo establezca en ese sentido. Entonces, muy aplicable, muy necesario también establecerlo desde ese marco en relación al por qué y para qué el derecho constitucional genera estas herramientas. Vamos al otro, que es la elaboración de las leyes. Obviamente, las relaciones jurídicas en lo que tiene que ver a la creación o reforma de leyes va a estar siempre ligada a esos problemas o esas cuestiones que tienen que ver con los derechos y las garantías fundamentales. Entendemos que estas parten de ese marco amplio del derecho constitucional, pero este marco amplio del derecho constitucional también genera que no todos los países lo manejen de la misma forma. Obviamente en nuestro país, por ejemplo, no existe la pena de muerte. En otros países de América Latina, o la cadena perpetua, pero en otros países de América Latina sí se la aplica en ese sentido. Y obviamente esas cuestiones hacen que de una u otra forma, en ciertos aspectos, el derecho, como tiene ese aspecto evolutivo, ese aspecto dialéctico, se lo busque en relación a no generar o no proseguir en la aplicación de ciertos aspectos deficientes en la norma, en la creación de norma o en el desarrollo de la norma. En la solución de conflictos internacionales, aquí es donde de una u otra manera se lo ha planteado o se lo ha plasmado de mejor manera, tomándose en cuenta de que los sistemas jurídicos supranacionales que tienen que ver con estas instituciones también supranacionales, como en el caso de la Comunidad Andina de Naciones, como el caso del Mercosur que hacía alusión anteriormente, tienen por objeto o sirven justamente para que a través de los diferentes conflictos que pueden darse desde conflictos de territorio, conflictos de carácter económico, conflictos en relación al ámbito comercial, puedan buscar esas similitudes e inclusive hasta las mismas diferencias, pero en los sistemas jurídicos encontrar las soluciones y que obviamente estas puedan no solo ser aceptadas, sino que de una u otra manera también se pueda establecer o también se pueda crear para todo el conjunto de naciones que puedan estar inmiscuidas dentro de estos mecanismos o dentro del derecho comparado como su aplicación en la solución de conflictos internacionales. Ahora bien, tomando en cuenta o a manera de conclusión en este primer punto, podemos entender que el derecho comparado justamente tiene esa aplicación general a cualquier situación en la que sea necesaria conocer o comprender sobre la base de todos los países que lo pueden haber abordado en cuestiones constitucionales, obviamente, en cuestiones jurídicas internas, pero la búsqueda o el objetivo primigenio para la aplicación del derecho constitucional comparado es justamente el fortalecimiento de los sistemas jurídicos propios. Los sistemas jurídicos propios ya lo establecen o a través de su ordenamiento interno tratan de desarrollarse, pero nunca nos desentendemos de el derecho comparado, tomando en cuenta, como digo, lo he repetido algunas veces, de este desarrollo de los derechos que tiene una corriente
de avanzada, por lo menos en nuestra región. Vamos ahora sí al otro punto que es parte de este curso, que tiene que ver con la hermenéutica jurídica. Miren que la hermenéutica jurídica tiene un nacimiento muy antiguo, ya en la antigua Grecia. En la antigua Grecia, Hermes es uno de los que genera esta situación del método de interpretación, claro, la hermenéutica en manera general, pero cuando nos basamos o manifestamos, entendemos lo que tiene que ver o la aplicación a la hermenéutica jurídica como tal, esta tiene que ver con un estudio de los métodos de interpretación del derecho. O sea, cómo se puede interpretar las normas jurídicas para aplicarlas, en este caso, a casos concretos. Entendemos que el derecho es muy amplio, no solo el derecho constitucional, esta es la base o el paraguas amplio que tenemos, pero obviamente dentro del derecho constitucional o del derecho ordinario, ya en materia de cada una de las especialidades o de las ramas del derecho, entendemos y tenemos claro que esta situación lo que busca es básicamente la aplicación del derecho a casos concretos. Entonces, esto tiene también una base científica, una base metodológica. Se basa en principios, en técnicas de interpretación y tienen como objetivo, obviamente, garantizar la coherencia en la justicia y en la aplicación del derecho. Aquí viene una situación muy necesaria de abordarla. Obviamente, para la aplicación de la hermenéutica como tal, siempre va a existir una primera ámbito de aplicación. Siempre va a partir de la aplicación de los operadores de justicia, sin lugar a dudas, porque la interpretación del derecho de una u otra manera, la interpretación de la norma, se basa o se aplica por el operador de justicia. Pero obviamente, dada esa circunstancia, también hay que entender que la hermenéutica del derecho como tal es una forma universal de comprensión de lo jurídico. Solo vamos al ámbito de lo jurídico. ¿Por qué? Porque ofrece los rasgos de la doctrina filosófica del derecho y que estos buscan dilucidar de alguna manera el conocimiento jurídico, la regulación práctica de los comportamientos, entendiendo que sobre la base también del comportamiento de las conductas humanas se basa la creación de las normas. En materia penal, ustedes conocen lo típico antijurídico culpable, tiene que ver con una teoría para la aplicación ulterior del delito. En materia constitucional, tiene que ver con aspectos un poco más profundos en la protección de los derechos, obviamente con los principios de aplicación de los derechos, siempre va a tener un aspecto más profundo y más profuso para poderlo aplicar respecto de, en este caso, las normas en materia constitucional. ¿Cuáles son esas características de la hermenéutica y la interpretación jurídica? Primero, que es antipositiva. ¿Por qué decimos antipositiva? Porque no solo se aplica desde el ámbito positivista del derecho como tal, de la norma por la norma, sino que vamos más allá. Considera justamente a este conjunto de normas que buscan, por lo general, la práctica social, la interpretación, la argumentación, la explicación, la aplicación desde un ámbito un poco más jus naturalista. Entonces, eso sí permite que de una u otra manera el derecho ya no se base solo en la aplicación neta o lata, digámoslo así, de la norma, sino que aplica un poco un marco más amplio al momento de poderla establecer o de poderla determinar en ese sentido. La comprensión de una norma jurídica, claro, las normas están determinadas, son entendidas en contexto, como se da pero también en contexto, el contexto de la aplicación no siempre tiene que ver o no siempre es igual a los hechos o a las circunstancias en las cuales esta se pudo haber dado. Entonces, ahí es cuando se necesitan las experiencias, los datos en relación al hecho concreto. Y obviamente esos hechos o datos concretos buscan la comprensión de una norma jurídica
que no siempre se encuentra de forma exclusiva en el ámbito textual de la norma, sino que tiene una aplicación más amplia, tiene una circunstancia más objetiva o más interactiva, digámoslo así, al momento en que se la trata de determinar o de explicar. Ahora, la interpretación desde el punto de vista hermenéutica no puede verse de forma solo lineal, no es circular, es dialéctica, como lo decía, porque establece un ciclo entre lo normativo, los destinatarios de la norma, los contextos específicos y el intérprete de la norma, que también tiene que tener un espectro más claro de lo que establece o de lo que busca. Y obviamente se trata de un constante ir y venir, o sea, es una mezcla de estos elementos para la interpretación dentro de lo cognitivo, digámoslo así, del operador o de quien aplica la norma. También tiene que establecer los hechos que pueden cambiar ciertas circunstancias, no solo en su aplicación, sino también en la determinación de los derechos que pueden darse en esa lógica. Aquí tal vez un poco ya podemos darnos cuenta, desde el punto de vista hermenéutico, cómo lo aplica nuestra Corte Constitucional. Han existido ya varios fallos, podemos establecer, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, cuestiones que van contra norma, que ya no aplican la norma por la norma, sino que bajo el contexto de las situaciones particulares de quienes son parte de un proceso de quienes reclaman los derechos, se establezca que la norma tiene que flexibilizarse, si cabe el término en ese sentido, para un hecho en concreto, para que las personas o quienes buscan o quienes son destinatarios del derecho también lo establezcan, lo permitan dilucidar de esa manera y obviamente se pueda señalar o se pueda proteger, tutelar cuando este derecho puede estar de una u otra manera en peligro. Aquí me permití establecer una pequeña frase que la establece Hart en relación justamente al tema de la hermenéutica. Dice que si el mundo en que vivimos estuviese caracterizado únicamente por el número finito de notas y estas, junto con todos los modos en que pudieran combinarse, fueran conocidas por nosotros, podríamos formular las provisiones por adelantado para toda la posibilidad. Podríamos elaborar reglas cuya aplicación a los casos particulares nunca exigiera una nueva elección. Todo podría ser conocido y por ello las reglas podrían especificar por adelantado la solución para todos los problemas. Obviamente, no tenemos este establecimiento de la norma para poderlo hacer como así lo plantea, obviamente de forma hasta eh, eh, como para llegar a establecer el hecho de lo que plantea Hart. Con las normas puras, no habría para qué estar, se aplicaría la norma sin necesidad de entenderla, si es que las reglas fueran los casos particulares no permitiesen una nueva elección, no necesitarían ser analizadas, sino que se aplica la norma a la conducta y termina el problema, y no es así, o sea, todos los hechos son diferentes, todos los hechos son disímiles, todas las conductas son diferentes, los aspectos de aplicación en el derecho son diferentes, no hay analogía en los casos, creo que eso son situaciones muy particulares hablar de analogías, todos los casos son diferentes y por ende, obviamente, esta situación no se da en ese sentido, por eso Hart lo plantea así como una utopía al hecho de de que si así se diera, estuviésemos básicamente en la aplicación de una norma perfecta y esta norma perfecta no permitiría que luego exista o que luego vaya a determinarse nuevos hechos, sino solo aplicación de la norma por la norma. Bueno, ahora la interpretación jurídica, obviamente también dentro de este aspecto puede clasificarse en varias, o hay que tomarlo en cuenta en varias cuestiones. Por ejemplo, en relación a la función práctica, en relación al peso específico que tiene y también al autor de la interpretación, cómo el autor la plantea a estos mecanismos de interpretación jurídica. Entonces aquí hay que plantearse una interrogante. ¿Quién está en la posibilidad de interpretar las normas del derecho? Esta cuestión es un poco, digámoslo, obscura
para poderlo establecer, porque podríamos decir que toda la sociedad en su conjunto está en la posibilidad de interpretar las normas del derecho. Vamos a ver más adelante que no sería así, porque obviamente cada uno tiene una función específica en la cual se tiene que aplicar esto. Entonces, las normas jurídicas, obviamente al ser textos especializados, digámoslo así, técnicos, que se manifiestan primero a través de las constituciones, a través de tratados internacionales, a través de leyes, a través de sentencias, inclusive a través de reglamentos, de convenios, de testamentos, de todo lo que en el ordenamiento jurídico se permite establecer, tienen o están llenas de tecnicismos. Primero, respecto de la redacción que se establece. Hoy en día ya se plantean inclusive reglas para, en la materia, en relación a la redacción de sentencias, que establezcan formas menos tecnicistas, más fáciles, más comprensibles, dentro de este test de comprensibilidad que ha creado la Corte Constitucional, que ya no se basa solo a la comprensibilidad, racionalidad y credibilidad, sino que tiene más, un estándar más amplio. Pero obviamente lo que busca es que sin tanta circunstancia de la especialización de estos tecnicismos o de este lenguaje especializado, se permita que las sentencias, que la norma sea clara para que todos las puedan, sea más comprensible para el común de las personas, pero obviamente entendiendo que en algún momento en el desarrollo de la jurisprudencia, por ejemplo, siempre es necesario que podamos tener o podamos tomar en cuenta estas situaciones que tienen que ver con los aspectos puntuales de la forma de interpretar las normas del derecho, cómo las interpretamos, por qué las interpretamos y para qué sirve esa interpretación, que es una situación también que hay que tomar en cuenta dentro de esta línea, digámoslo así. Ahora, ahí es cuando entramos un poco más a estos tipos de interpretación jurídica y por qué la interpretación tiene varias corrientes o tiene varias lógicas en su determinación, ¿no? Primero, la interpretación doctrinal o científica. Esta interpretación, perdón, esta interpretación doctrinal o científica va a buscar o tiene por objeto que los particulares calificados del derecho, obviamente que no estén dentro de la esfera de lo público, puedan interpretar la ley de forma vinculante. Obviamente es considerada como una interpretación de ámbito privado. ¿Qué es lo que pasa? Que existen especialistas, existen doctrinarios, como les solemos llamar, que tienen o buscan en este ámbito el desarrollo de más normas que no siempre están apegadas, el desarrollo no de la norma, sino el desarrollo de ciertos temas específicos, sin que estos estén debida o de una u otra manera ligados directamente con la norma aplicada, sino que lo que buscan es que exista ese ámbito de investigación, ese ámbito de abordaje más amplio y obviamente a los operadores de justicia también les toque o nos toque aplicarlo o nos toque entenderlo o desarrollarlo en el sentido en el que lo realiza el doctrinario o el científico. Hay aspectos en el derecho que son demasiado amplios. El derecho constitucional tiene como base, como estructura básica del derecho, o la estructura más fuerte, digámoslo así, del derecho, tiene estos aspectos que siempre van a ser necesarios analizarlos y abordarlos. Entonces ahí, cada uno de los especialistas lo que busca es ir analizando, ir criticando, pero también ir desarrollando estos aspectos en base a la hermenéutica, en base a esta interpretación jurídica, que permitirá que se lo maneje de una forma más clara. Cuando vamos a la interpretación legislativa, obviamente esta, sin duda alguna, va a emanar siempre del Poder Legislativo,
es en sí del autor de la norma, quien crea la norma, y obviamente, dada la naturaleza, es el intérprete de carácter oficial de las normas. Obviamente, este intérprete o este creador de norma también tiene que establecer una forma clara, objetiva, de cómo la organiza, cómo la está determinando, cómo la desarrolla para luego ser aplicable. Es claro que la aplicación de la norma va a estar siempre en el sentido o siempre del lado del legislador, de quien la crea, de quien la establezca, y ahí la necesidad de que este mecanismo de interpretación legislativa siempre busque o siempre trate de establecer aspectos claros. Nosotros tenemos en nuestros muchas cientos, creo yo, miles de leyes o de normas, aspectos que a veces establece oscurantismo en la norma o que a veces existe una antinomia que está dada respecto de las normas. Ahí la Constitución, de una u otra manera, se adentra un poco más y ya determinó, ya estableció, obviamente, que ante la aplicación de normas en igual sentido, pero con eh, diferentes penas, se va a aplicar por la menos rigurosa, entonces favorabilidad, situaciones que obviamente permiten que estas se vayan desarrollando de mejor manera o se aplique en pro de los derechos. La interpretación judicial, esta es obviamente creo que la más acuciosa, la que más necesita o permite que se desarrolle los derechos o se desarrolle este mecanismo de interpretación en un cúmulo de situaciones. ¿Por qué? Porque no solo se aplica la norma como tal, sino que aquí ya viene la aplicación de los tratados, obviamente la Constitución de los tratados como se basa en la jerarquía de la norma primigeniamente, pero también vamos a otros aspectos que ya tienen que ver en relación a la forma de interpretación que se recurre desde el operador de justicia. Obviamente, este es el filtro que establece ya en sí el último peldaño, digámoslo así, en el cual se aplica la norma y en el cual esta norma tiene varios aspectos a ser determinados y que están dentro de ese mecanismo de interpretación. Vamos a un hecho más específico. En el derecho constitucional o en las acciones jurisdiccionales, obviamente la aplicación o la tutela de los derechos es la forma en la cual se la concibió a las acciones constitucionales. Pero con la tutela de los derechos no basta para que se determine solo este aspecto interpretativo. Va más allá y tiene que ver con con lo que establece la Constitución, los mecanismos de reparación integral. Y aquí es cuando estos mecanismos de reparación integral sí son aplicables o tienen que ser aplicados por el juez de forma amplia, obviamente en esa interpretación usual. ¿Por qué? Porque se adecúan mecanismos objetivos o también mecanismos subjetivos a un caso en concreto, y este caso en concreto requiere o necesita, sin lugar a dudas, que se analice o se cree por parte del juzgador la forma más objetiva para restituir un derecho, por lo menos a medida de lo posible, a lo que fue antes de su vulneración. Entonces, estos aspectos sí permiten, o sí, estos mecanismos, sobre todo en el ámbito de la interpretación judicial o al usual o a lo puntual de lo que se establece, es la más recurrida en este ámbito que lo tratamos de ir abordando. Aquí hay una situación que me había permitido establecer justamente estos mecanismos de interpretación. Nuestra Constitución ya establece o permite ámbitos en los cuales se permita la interpretación inclusive de la Constitución. La Corte Constitucional es el órgano de control, obviamente, e interpretación constitucional en el Ecuador, y hubo un caso en concreto en el cual se estableció o se solicitó la interpretación de una norma por parte
del Ejecutivo a la Corte Constitucional. Esta aplicación de esta norma realmente no fue aceptada, fue rechazada por improcedente, pero a lo que me voy al hecho de no es en sí de el fallo que hubo de la decisión que se planteó, sino básicamente al mecanismo que se establece justamente como uno de los métodos de interpretación a través de la hermenéutica de cómo y para qué sirve estos mecanismos de interpretación, quién los puede aplicar y cómo se los puede aplicar. Aquí estamos en el último caso en relación a la aplicación por parte del juzgador. Obviamente, el juzgador, la Corte Constitucional, como máximo órgano, establece o crea todo el análisis normativo, jurisprudencial, doctrinario en ese sentido, y con ello, obviamente, lo establece en este sentido. Un poco a manera de conclusiones en relación a lo que poco hemos les he planteado en esta sesión, tiene que ver con este aspecto de la idea de constitucionalización en América Latina. Obviamente, ¿por qué se lo plantea así? Porque tenemos que entender que el derecho comparado, dado en esta circunstancia, siempre va a ir en relación al cómo se desarrolla en una región. Si hablásemos de Europa, estamos hablando de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, y obviamente tienen ellos una implicancia directa. Ahora, cuando hablamos en relación a América Latina como tal, esta está dada por consecuencias en lo que tiene que o en lo que se refiere a la institución de la nacionalidad por naturalización, por ejemplo, o adopción, en cuanto al ámbito de los latinoamericanos. Miren que hay una idea de constitucionalización de América Latina, pero esta tiene que ver, obviamente, para aspectos digamos, de un Estado general que creo que se ha distorsionado mucho y no se lo podría aplicar en ese sentido. Pero obviamente existe esa idea de unificación, digámoslo así, de los países y tendría un sentido. Obviamente, el derecho constitucional comparado no basta solo con el conocimiento de la norma, sino que basa en un hecho también de la costumbre, una fuente del derecho, las jurisprudencias como tales y la aplicación de la norma dentro del conjunto del sistema político y en la realidad constitucional de cada uno de los estados. Entonces, estas cuestiones que son aplicables o son necesarias irlas abordando es una de las que vamos y las que se irán abordando en este curso y que tienen por idea o tienen por objeto justamente poder analizar o poder establecer el porqué de estos dos aspectos que los vamos señalando, los vamos analizando dentro de este curso. Primero, la idea del derecho constitucional comparado como tal, y la segunda, la aplicación o los mecanismos de interpretación jurídica que nacen a partir de la hermenéutica jurídica. Como punto final en este sentido, obviamente vamos a establecer ciertas conclusiones en relación a las finalidades del derecho constitucional comparado. ¿Cuáles son ellas? La satisfacción de exigencias de orden cultural que ayudan a comprender con mejor o mayor precisión lineamientos del ámbito, en el ámbito dogmático respecto de la teoría general del derecho, y lo cual de una u otra manera resulta provechoso no solo a quienes crean la norma o quienes aplicamos la norma, sino también a quienes desde la política lo plantean, administradores públicos y obviamente inclusive hasta los sociólogos que de una u otra manera también lo utilizan en otras, inclusive dentro de otras disciplinas. ¿Para qué más nos puede coadyuva el derecho constitucional? Obviamente es la mejor interpretación y valoración de las instituciones jurídicas nacionales. Esta mejor interpretación tiene que ver con la forma de entender la estructura de los estados, las estructuras administrativas sobre todo, y cómo estas pueden funcionar en relación a cómo se las plantea o el peso que tienen dentro de los estados
a través de las normas jurídicas que son aplicables. La creación de una política legislativa adecuada, esto es uno de los ámbitos que se trata de ir insertando cada vez más, porque obviamente ¿a qué conlleva? Al, digámoslo así, el auxilio de una elaboración más objetiva, más técnica de las normas jurídicas, que obviamente es aprovechada o es determinada desde la concreta aplicación que se puede haber dado en otros países. Instituciones jurídicas que tal vez no han sido puestas en ciertos ordenamientos jurídicos en base a las experiencias dentro del derecho comparado, pueden ser aplicados en los estados. Y lo mismo en relación a las resoluciones judiciales. Vamos a entender, vamos a ir analizando a lo largo de este curso cómo las resoluciones judiciales, por ejemplo, que ha establecido la Corte Constitucional Colombiana, ya en el año 1992, que tienen algunas sentencias un poco paradigmáticas, digámoslo así, esas han servido inclusive como base en algunos fallos en la Corte Constitucional ecuatoriana, y así en algunos aspectos, no solo de esas, sino inclusive se han tomado en cuenta desde las que establecen a nivel del caso latinoamericano, las de en este caso en materia constitucional, que se establecen desde el Tribunal Constitucional de México. Ahora, ¿por qué se busca cuál es la tendencia en relación al derecho constitucional comparado? Es obviamente una unificación en lo que tiene que ver a estas normas de carácter ordinario dentro, por lo menos, de estos estados que busquen una armonización en relación a que todos los países básicamente tengan lineamientos o normas en relación a ámbitos, por decirles, el ámbito penal, que tengan coherencia una con otra y obviamente se puedan establecer de esa manera. El caso, el caso que mayor relevancia ha tenido, creo que hasta ahora en el mundo, es obviamente el de la Unión Europea, que estableció ya una especie de Constitución Europea, una norma supranacional que se pueda aplicar, pero que obviamente ha dado resultados, tal vez ya inclusive un poco se va diluyendo en relación al hecho, pero todavía es aplicable. Se han salido ciertos países porque esa cuestión de aplicación de las normas al caso específico de un Estado no siempre tiene el mismo objetivo, pero en la lógica es lo que se busca, o sea, se trata de hacer en el caso latinoamericano, pero que el mismo no es aplicable, digámoslo así, no establece o no determina que se lo pueda haber realizado de la misma manera. ¿Cuál es la situación que en este caso, para ir concluyendo, se ha podido establecer en esta sesión? Desde el espacio de la Constitución escrita, de esa Constitución dada en papel, digámoslo así, hacia la Constitución real, que es cuando se establece el hecho a la norma, hay un amplio espectro que no siempre se lo puede determinar de la misma forma, que no siempre es igual. Entonces aquí hay una dicotomía, digámoslo así, entre los sectores sociales que se nutren con una interpretación más objetiva de la Constitución, y la otra que tiene que ver con el ámbito escrito, con esa parte hasta cierto punto utópica, que no siempre se la puede aplicar de forma clara, pero que sin duda, como lo podemos establecer, hablar de la Constitución es encontrarse en el plano de lo político, recíprocamente. Cuando se adopta esta decisión, se va a un hecho que no necesariamente tiene que ver con la interpretación constitucional como tal. Por eso es necesario
que dentro de este aspecto podamos entender, podamos analizar y podamos criticar también esa forma de interpretación constitucional que con las experiencias de otras legislaciones, de otros ordenamientos jurídicos, de otras constituciones, nos va a permitir tener un ámbito de aplicación más claro. No nos ligamos únicamente al precepto constitucional que debemos aplicarlo por estar así establecido, sino que ampliamos el espectro para que podamos hacerlo en base a otros ámbitos del derecho, a otras corrientes del derecho y también a otros ordenamientos jurídicos que así lo van estableciendo. El método comparativo, obviamente, aplicado a esta investigación, el del derecho también es investigación, y sobre todo a este derecho constitucional, básicamente hablo del derecho constitucional latinoamericano, de una u otra manera es un camino que busca eh, evaluar y precisar el desempeño de estas instituciones jurídicas en cada uno de nuestros países y cómo se las puede aplicar. Vuelvo, insisto, la idea siempre es que los ordenamientos jurídicos tengan armonía al momento de su aplicación, porque obviamente sobre la base de ello también se puede aplicar a las realidades. No siempre las realidades jurídicas de los estados son símiles, siempre se busca o se tiene que analizar el por qué y para qué la aplicación de ciertas normas jurídicas. Esto básicamente es lo que me permito establecer en este caso y abro el foro para que, de creer conveniente, ustedes puedan realizar cualquier observación a este hecho. Los escucho. ¿No existen preguntas, alguna interrogante, alguna situación que conversarla? Darío Javier, no sé si puede activar el micrófono. Doctor, qué gusto, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Sí, justamente, bueno, le agradezco por la gentileza de su exposición en esta clase y mi pregunta va enfocada respecto de cuál es la relación, digamos, entre el derecho comparado y el control de convencionalidad, que fue una clase que ya la revisamos, pero que sin embargo, digamos, como nosotros estamos en este momento aprendiendo, para un poco de mayor claridad, disculpe, por favor, doctor. Gracias por la pregunta, Darío. Sí, a ver, el control de convencionalidad siempre va a ser necesario e importante, porque en la misma línea de la jerarquía normativa, los convenios y tratados de derechos en general, que son parte de nuestro Estado, tienen que ser aplicables en la misma lógica en la que inclusive con más fuerza de lo que tiene que ver con el derecho comparado. ¿Por qué? Porque el derecho comparado lo que busca es establecer los lineamientos entre las diferentes constituciones. Ahí es cuando cambia un poco, porque en el control de convencionalidad lo que aplicamos son esas normas ya escritas o ya prescritas de las cuales un Estado se hace parte y del cual el Estado, a través de obviamente los operadores de justicia, lo que tiene que hacer es aplicarlos de forma directa e inmediata. Básicamente, es una norma más que al momento de establecerse el caso en concreto, se aplica de forma directa por el operador de justicia. Vamos a un ámbito puntual. En el ámbito de los derechos, sobre todo en los derechos del trabajador, no solo cuando se los reclama, cuando se los aplica, no solo se va al hecho de la aplicación de la norma como tal, sino que la OIT, convenio 169, etcétera, todo este marco regulatorio o este marco de protección en el ámbito del derecho o de los tratados y convenios internacionales son aplicables en este sentido. Vamos a otro punto más de los que dice Darío. Vamos al punto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también entran dentro de este aspecto, que ya no son solo el ámbito de un derecho comparado como tal,
es el hecho de estas normas que al momento de ser determinables a un Estado, también tienen que ser aplicables con el mismo peso o con la misma rigidez que se lo puede aplicar a través de la norma. Entonces, cuando hablamos del control de convencionalidad, estamos hablando del hecho de que el operador de justicia en el ámbito que sea, no tiene que ceñirse a la norma. Es más, digamos que no exista norma sobre ese caso en concreto. Para eso están esos tratados y convenios, para que su aplicación sea directa. Y esa aplicación directa, obviamente, es lo que nos lleva también a establecerlo. Desde una corriente o una línea, digámoslo así, una línea planteada, que es el derecho constitucional comparado como tal, y la otra que tiene que ver con ese control de convencionalidad que va en un aspecto más amplio, con la aplicación de estos convenios o tratados a nivel de los cuales el Estado es parte. Muchas gracias, doctor. Muy amable. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Cristian. Sí, doctor, buenos días. En primer lugar, un saludo cordial a todos los compañeros, agradecerle por su clase, por la exposición. Yo quería consultarle algo muy importante y no sé si usted lo hizo al inicio de la clase, porque lamentablemente no pude unirme desde el inicio, sino ya a partir de desde las 9 y algo, cuando usted estaba ya realizando su exposición. Pero quería, no sé si sea pertinente, doctor,